En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Me vas a dejar hablar. Usted es bien nervioso. No, yo estoy sorprendido. Fuera de orden. Fuera de orden. Crónica de la desgracia nacional e internacional. Romería informativa. Arqueología, paleontología, zoología. Parasitología, infectología. Coloproctología. Otorrinolaringología, gastroenterología, anatomopatología, psiquiatría política. Pero lo más importante es la medicina forense política, porque la cantidad de cadáveres políticos que están dejando estas crisis quieren desbordar la morgue. El aserradero político de fuera de orden reabre sus puertas, porque mire, si algo está saliendo al ruedo, son las caretablas. Y ustedes saben que yo con las caretablas tengo un contencioso personal. Por eso aquí se las lijamos, se las limamos, se las sellamos y se las barnizamos, se las pulimos, se las contrachapamos y las echamos para la calle para que queden al escarnio y todo el mundo las vea. Y la gente cuando los vea diga, allá va ese caretabla. Gracias por estar de vuelta. Como todos los días, les saluda Daniel Lara Faría, de lunes a viernes a las 8 de la noche, un nuevo estreno, sábado y domingos a las 12 del mediodía, siempre aquí en mi canal YouTube, siempre en hora de Venezuela. Gracias a todos los suscriptores de Patreon. Estos contenidos son posibles. Patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf es tu apoyo que nos permite seguir haciendo contenidos para todos. Esta semana, otra semana de estreno. Arrancamos marzo estrenando. Y arrancamos ayer. Si no lo han visto, vayan a ver el primer programa de A que no te acuerdas, donde hablamos de la memoria audiovisual que tenemos como venezolanos y como latinoamericanos. Esas cosas que conforman nuestra cultura popular, cosas que repetimos, que decimos, que hacemos y que no nos damos cuenta de dónde vienen. Y resulta ser que están en nuestra memoria audiovisual y junto a la gente de Octaedro Contenidos, nuestra Luisa Hugueto Liendo, hemos llegado a ese contenido y hemos hecho cosas muy buenas. Y hablamos, por ejemplo, de ayer, si no lo han visto, vayan a verlo, de la novela más larga de la historia de Venezuela, que no fue ni El Derecho de Nacer, ni Es por estas calles. Y además es por temporadas y está siempre sacando nuevas temporadas. Es la novela de Lila y el Puma. Eso no se acaba. Y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve. Y la gente no se da cuenta que las telenovelas venezolanas son una copia de la novela de Lili y José Luis. Eso no se acaba nunca. No se acaba. No se acabará ni con la muerte de ellos. Vayan a ver. A que no te acuerdas para que se den cuenta de eso. Yo creo que tampoco se acuerda de eso porque no lo vivió, pero tal tanto en las últimas temporadas. Es Neomar Hernández, que se encuentra ya con nosotros. Bienvenido, Neomar. Hola Daniel, qué gusto acompañarte nuevamente y bueno, además en medio de esta situación en la que hay muchas cosas que decir, en la que hay versiones encontradas, pues con todo este tema de la guerra, con todo este tema de lo complicada que se ha puesto Europa, donde tú estás y por donde te estás moviendo además en los últimos días. Bueno, gracias nuevamente por tenerme acá. Neomar, mira, a propósito de Europa, yo me encuentro en este momento en España. Voy a estar aquí un rato atendiendo unos compromisos profesionales. Pero antes de venir, yo reviso muchísimo los sondeos de opinión. En Alemania se hacen encuestas todos los días. Serias. Pero tú allá sí crees en las encuestas, Daniel. Yo allá, porque no son encuestas, ¿cómo te digo? De electorales.
sino que son sondeos de opinión que hacen las grandes cadenas de televisión estatales, que hacen organismos. Entonces es como si lo que había en Venezuela, el Instituto Nacional de Estadística, se encargara de sacar sondeos de opinión, oye, pero respaldados y auditados, con lo cual uno puede decir, ahí hay una información que seguir. Entonces, fíjate el dato técnico, ¿no? de la muestra. Esto lo hace la televisora, una empresa para la ARD, que es el canal, la radiotelevisión alemana. Entrevistaron a 863 personas por teléfono, de las cuales 60% atendieron, era teléfono fijo, y 40% teléfono celular, ¿no? Y 457 personas fueron además encuestadas a través de un panel online, ¿no? La muestra fue recogida entre el 28 de febrero y el 2 de marzo, o sea, es ahorita fue esto. Y me llegó a mis manos el día de ayer. ¿Qué preguntan en esta encuesta? Dice, satisfacción con el gobierno federal. Muy satisfecho, el 6%. Caray. Satisfecho, el 50%. Bueno. Menos satisfecho, el 26%. Nada satisfecho, el menos 7%. Los que dicen que están satisfechos aumentaron 14 puntos porcentuales. Coño. ¿Okay? A la pregunta, cuando Alemania acoge a refugiados de Ucrania, ¿a usted le parece correcto? El 91% dice que le parece correcto. Oye, qué bueno eso. El 5% le parece incorrecto. Pero dentro de los que le dicen que les parece correcto, le preguntan a la gente de qué partido son. Ajá. El 99% de los consultados pertenecientes al Partido Verde dicen estar de acuerdo. El 97% del partido chavista Linke, izquierda, dicen estar de acuerdo. El 96% de la Unión Demócrata Cristiana dicen estar de acuerdo. El 95% de la socialdemocracia. El 94% de los liberales dicen estar de acuerdo. Y el 68%, que también es mayoría, es menor, pero también es mayoría, de los que votan a la AfD, que es la extrema derecha, también están de acuerdo. Es decir, que aquí, con los refugiados... Hay un consenso, bueno, hay un consenso. La gente dice que recibirlo. Aquí dice, ¿quién es mejor socio para Alemania? El 63% dice que Ucrania. El 60% dice que Estados Unidos. El 9% dice que China. El 82% dice que China no es confiable. El 6% dice que Rusia. El 90% dice que Rusia no es confiable. O sea, le tienen tirria a los rusos. Pero te ponen los datos y te dicen que la percepción sobre China se permanece estable en función del último sondeo. La de Rusia, bueno, se desbancó. Se desbancó. 17 puntos más de desconfianza. Dicen que aumentar el gasto en defensa al 2% del Producto Interno Bruto es correcto. Pues la invasión rusa cambió el escenario. ¿Ves? Eso lo dice el 47% de los encuestados. Es para subirlo al 2% del PIB. Exacto. O sea, ahorita está menos del 2. Fíjate lo que te comentaba, lo hablamos en la ñata, el caso de Polonia. Polonia lo va a llevar al 3. Pero lo que pasa es que eso aquí era un principio. Aquí era un principio. Aquí dice o sea, le preguntan a la gente si está de acuerdo con esta frase. La OTAN es importante para asegurar la paz en Europa. El 83% está de acuerdo. La otra frase, Alemania ha sido demasiado indulgente con Vladimir Putin en los últimos años. El 68% está de acuerdo con esa frase. ¿Ves? Ahí está.
Preguntan, ¿a largo plazo Ucrania debería ser admitida en la Unión Europea? El 63% dice que sí, lo que significa un aumento del 12% con respecto a la encuesta anterior. ¿Las sanciones de Occidente cambiarán las políticas de Rusia? El 52% piensa que no. ¿Okay? ¿El gobierno alemán ha dudado durante demasiado tiempo sobre brindar apoyo militar a Ucrania? El 45% piensa que sí, el 46% piensa que no. O sea, están las opiniones divididas. Está dividido. ¿Qué le parece el envío de armas de Alemania a Ucrania? El 61% piensa que es correcto. ¿Qué le parece la exclusión de los principales bancos rusos de los pagos internacionales SWIFT? El 82% está de acuerdo. ¿Qué le parece la reubicación de unidades adicionales del ejército alemán a países de la OTAN de Europa del Este? El 68% está de acuerdo. ¿Encuentra la detención del proceso de obtención de permisos para la construcción del gasoducto ruso correcto? El 67% piensa que es correcto. ¿Piensa que la decisión de darle un préstamo de 100.000 millones de euros para comprar armas modernas, o sea, de un crédito adicional, como llamamos nosotros, para que el ejército modernice su parque de armas es correcto? El 65% dice que es correcto. Esta es la opinión que hay en Alemania. ¿Okay? Mayoritariamente la gente está horrorizada con Putin. Sí. Y entonces aquí, Neomar, yo quería entrar, porque tal como te lo asomé en tu canal, en El Fin de Político, yo siento que toda esta situación está generando unas condiciones en la sociedad mundial, sobre todo la sociedad occidental, que van a tender a cosas que hemos visto en el pasado, como lo fue el macartismo. Porque como se trata de la libertad, entonces ahora, y por cierto que el canciller ruso ha dicho que Occidente ha desatado una campaña rusofóbica. Y es entonces aquí donde la gente está pidiendo definiciones. O sea, le dicen al que usted trabaja con el gobierno de Putin, usted rechaza la invasión, entonces va de aquí. Eso podría ir aumentando. Y eso podría terminar creando una situación donde esas definiciones van a tener que ser obligatorias. El que está con Putin no entra aquí. El que está con Putin aquí no puede tener cuenta. El que está con Putin no se le vende repuestos para este carro. El que está con Putin no se le compra sus productos. El que está con Putin no se le permite tener redes sociales. El que está con Putin no es órgano de propaganda. Pum, pum, pum. Tú no estás viendo que eso está surgiendo, que eso va para allá. Fíjate que esa encuesta que tú acabas de leer a mí me ratifica la idea que estaba planteando desde principios de semana, Daniel, y que no sé cómo va a terminar, que no creo que la guerra termine pronto. Es decir, puede pasar que en Ucrania esta semana, pues ya Zelensky, brazos caídos, no puede hacer más nada y pues tenga que entregar la plaza, como se dice comúnmente, o sea, que tenga que capitular. Y probablemente pues a lo que proceda Putin, o por lo que uno puede ver a lo que está apuntando Putin, quien ha podido desde hace rato, ojalá y cuando nosotros estemos sacando esto ya no haya ocurrido eso, pero Putin ha podido desde hace rato asediar Kiev completo y promover una matanza peor allí, pero lo que pareciera es que Putin está tratando de estirar el chicle a un punto en el que Zelensky capitule por presiones internas, por presiones del ejército ucraniano, tal, o sea que hay una desmoralización tal que lleve a que se le ponga fin a la guerra, y eso procedería, o en el mapa de Putin, lo que a mí me da la impresión es que obviamente es la instalación de un gobierno títere, un tipo que él pueda manejar, y no necesariamente que él va a llegar como en la época de la Unión Soviética y va a imponer ahí un comendador, ¿no? Sino que va a llegar surgirá una persona que le sea suficientemente cómoda a él como para echar atrás todo lo de la OTAN, para echar atrás el acercamiento a la UE, para no confrontar con Rusia, para admitirle cualquier cantidad de vainas a Rusia. O sea, eso es lo que él creo que está buscando. Pero fíjate, el principio de semana yo decía que no sé cómo terminaría la guerra, pero lo que sí sé es que la guerra de opinión, la guerra de los medios y la guerra de la comunicación ya la ganó Ucrania. O sea,
Al tú ver que esto es lo que está ocurriendo en Alemania, que este es el estado de opinión, en un país que está tan cerca, en un país que hasta cierto punto sí es importante dentro de la OTAN, pero en un país que se le criticaba mucho, y creo que las políticas de Scholz, ahorita con permitir el envío de armas, Daniela, a Ucrania, han roto una especie de neutralidad que mantuvo la Merkel por mucho tiempo con ese tema de involucrarse en confrontaciones que tuviesen que ver con temas bélicos. Creo que lo que te da cuenta al final no es de que Scholz, que es socialdemócrata, no es de que la coalición de gobierno alemana, que podríamos decir que es un poco variada, porque es una coalición a tres, ni siquiera que son dos partidos gobernados, son tres, no es que esta gente sean los buenos de la película, sino que el peso de la opinión, ese elemento que tú estás viendo allí, y los errores de Putin, porque esto también es imputable a la propia avanzada que ha emprendido Putin en las últimas semanas, donde, bueno, al tipo se le fue el yoyo, han llevado a que las presiones lleven a esos gobiernos a actuar. Y eso es lo que se ve manifiestamente en Alemania. Entonces, la guerra de la opinión ya la ganó Ucrania. ¿Qué ocurre? Que creo, Daniel, que eso no va a terminar en Ucrania. O sea, por eso que yo digo, no sé cuándo va a terminar la guerra. Porque cuando arranca toda esta película, recuerda también las amenazas de Putin sobre Finlandia, sobre Suecia, y bueno, prácticamente sobre el que asome la cabeza y diga yo quiero o me siento protegido si me meto en el paquete de la OTAN, me siento protegido si me acerco a Occidente, si me acerco a los Estados Unidos, si me acerco a Francia, al Reino Unido, a Alemania. Oye, cuidado porque creo que el desarrollo posterior se asoma largo, se asoma complicado, y bueno, obviamente que en ese desarrollo posterior Alemania va a jugar un papel importante. Sí, pero el asunto está también en que o sea, es bastante difícil que alguien pueda apostar, por más que seamos firmes creyentes de leyendas de grandes héroes, y que uno siempre tiende a ponerse del lado del más débil en estas grandes confrontaciones. Es bastante difícil apostar militarmente a Ucrania, ¿no? Mucho. Es muy difícil apostarle a que Ucrania pueda hacer algo más allá que resistir. Y la resistencia es mucho más que las hostilidades abiertas, ¿no? Esto puede durar años y puede derivar en distintos escenarios. Mírese cómo en Chechenia el conflicto arranca casi que con la caída de la Unión Soviética y ahí está todavía. Ni hablar de Siria, ni hablar de Irak y Afganistán, ni hablar de los Balcanes, donde se están reactivando cuestiones allí bastante difíciles, ¿no? En tal sentido, creo que es importante ver eso y entenderlo. Pero el asunto está en que una cosa es las acciones bélicas y otra cosa es lo que tú dices, la guerra en los medios. Y la guerra en los medios, además de eso, está empujando a que las personas, sobre todo en este mundo donde todo es mediático, donde ya el tema no son ni los canales de televisión ni las emisoras de radio, sino lo que cada ciudadano diga a través de sus redes. Facebook, Twitter y YouTube, fíjate, hacia allá va Rusia. Estamos en una vorágine de pequeños francotiradores. Cada ciudadano con redes sociales se convierte en un francotirador en esta guerra porque da su opinión a favor o en contra y termina llevando al campo 2.0 una batalla de confrontaciones donde yo sigo pensando y lo seguiré pensando que de lo que se trata es de la libertad. ¿Tú no crees que esto al final, tú hablas de sí, la posición de Alemania aquí en Europa, pero esto va a tener unas repercusiones muy especiales en los Estados Unidos, en la industria del entretenimiento, en la industria del deporte, en el negocio bancario, en el negocio de las redes sociales, porque estamos hablando de mercados y no es cualquier cosa. Y en otra industria, Daniel, en la industria de la política. Fíjate tú cómo, o sea, yo no tengo una encuesta a la mano que a mí me permita saber cuál es el estado de opinión en toda Europa, de Unión Europea, por ejemplo. Pero ¿no te parece a ti que ya colocar o antagonizar
a Zelensky con Putin, donde Putin es el malo, y yo estoy de acuerdo con eso, como venezolano estoy de acuerdo. Un europeo, ponte de otro lado, podría decirme, bueno, no sé, o que sea prorruso, podría darme su noción. Pero yo como venezolano, para mí Putin es el diablo. Yo estoy de acuerdo con esa noción. Puede ser muy simplista. Lo lamento, es para los efectos de mi venezolanismo, ¿no? El caso es que eso te lleva a que presidentes que estaban allí como medio, o sea, que no se sabía, por ejemplo, fíjate un caso, Macron en Francia. Macron parece que ha repuntado las encuestas. A Macron parece que le ha venido bien la guerra. El caso del propio Biden en Estados Unidos, habrá que ver cómo queda en el midterm. El caso de las elecciones en España, habrá que verlo, donde hay una posición de consenso en España, donde, bueno, todo el mundo está contra Putin, hasta Vox, que se decía que era rusofílico en algún punto. Nunca se ha demostrado, ¿no? Pero, bueno, hasta Podemos, y eso, por cierto, tenemos una cabulla. Podemos que en el pasado, pues Pablo Iglesias se ha desfilado en RT, y ahora Pablo Iglesias es el más antirrusia que existe. Pablo Iglesias dijo esta semana que Rusia es la demostración de todo lo antiizquierda que puede existir, como las vainas que nos dicen a nosotros los venezolanos acá, donde dicen, bueno, no, Maduro y Chávez no eran de izquierda, eran de derecha, ese tipo de explicaciones, ¿no? Pero eso pasa por todo. Italia, donde hay fuertes movimientos de derecha también, el movimiento de derecha, que entiendo tiene más opción en Italia, que es el de esta señora Meloni, pues Meloni se ha ido contra Putin completo. Orbán en Hungría, lo hablábamos, Polonia, donde gobierna la derecha conservadora. O sea, esto lleva también a que la industria de la política, que en el caso de la Europa civilizada, no la de Putin, vive de las elecciones, vive de la aprobación popular, haya tenido, y Alemania obviamente, haya tenido que fijar posición. Entonces, aquí hay una repercusión mediática, política, económica, porque la guerra es una industria también en sí misma, y aquí es donde mucha gente empieza a malpensar y dice, bueno, porque mira, Estados Unidos va a mandar armas y Alemania va a mandar armas, ¿y quiénes viven de las armas? Pues la industria del armamentismo también es una industria en sí misma, ¿no? Por supuesto que económicamente tiene unos réditos. Entonces, aquí hay unas grandes implicaciones que se están moviendo fuertemente, y donde yo decía, Daniel, ¿te imaginas? Claro, tú dices, uno se pone siempre del lado del más débil, pero yo digo, ¿te imaginas? No que este señor tumbe a Putin, porque ni siquiera hay una avanzada que va a territorio ruso, ni está previsto nada de eso. Ya la OTAN ha dejado más que claro que no va a atacar a Putin. Pero tú te imaginas que esto se alargue demasiado, se le complique el yo no sé, porque haya una contingencia de esas que aparecen en la historia que nadie prevé, y se termine esto asumiendo como una derrota militar de Putin. ¿Cuáles van a ser las repercusiones internas dentro del régimen soviético, no, dentro del régimen ruso, al final del día para Vladimir Putin? O sea, de que este tipo que prácticamente se echó esto al hombro, y entonces sobre esto descansa incluso una especie de guerra de prestigio, donde el bueno dice, yo demuestro que yo soy arrechísimo porque yo me mando en esto. El tipo termine cuestionado dentro de los mandos. Hay posibilidad de que el tipo termine cuestionado, y entonces esto nos lleva a un posputinismo. Bueno, es que ya hay un cuestionamiento, porque ya se ha posicionado a Vladimir Putin que se le va a hacer muy difícil, o sea, es muy difícil, tiene muchos obstáculos Vladimir Putin para mejorar su imagen a futuro. En principio porque no es un tipo simpático, luego porque la barrera del idioma le impide entrar en Occidente como un tipo simpático, no es una persona que tenga unos arranques y unas posiciones que lo ayuden a granjearse simpatías, más allá de el temor confundido con respeto de que vea que es un tipo, un nuevo zar y tal, y así la cosa percola para algunas culturas, pero no para todas. No tiene el carisma y la simpatía que podía tener un demonio como Fidel Castro, o un demonio como Chávez, o una figura como qué decirte, como Ho Chi Minh, que era una persona ahí críptica, que no hablaba todo aquello, pero tú lo veías y sabías la historia, y tú decías, este tipo, cuidado, ¿no? El propio Nikita Khrushchev, ¿no? El propio Gorbachev, o sea, granjearse simpatía. Gorbachev fue el dirigente soviético más famoso y más querido en Occidente. Eso es una realidad, eso es una realidad. Dice que Reagan se telefoneaba con él así, o sea, que sí, claro, a pesar de todos los grandes problemas que tuvieron al inicio. Pero eso es muy difícil para Putin. Pero fíjate tú que la historia a veces nos da...
como dice Rubén Blades, la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, pero la historia te da sorpresa, sorpresa te da la historia. Hay mucha discusión ahorita por la posición de algunos países de América Latina en medio de todo esto, porque son pro Rusia, ¿no? Y en realidad, cuando tú revisas la historia, Omar, tú te encuentras que en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Venezuela, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, donde estaba Gómez en el poder, a Gómez se le hizo muy difícil posicionarse, porque Gómez era un hombre de los alemanes. Y cuando digo que era un hombre de los alemanes, es que no me refiero a que fue de aquí Mr. Scholz y llegó allá y le dijo, Herr Gómez, no, no. Es que Gómez aprendió a hacer negocios con las casas comerciales alemanas. Él entendió esa forma de hacer negocios de forma rigurosa que combina muchísimo con la forma de ser del hacendado gocho, del productor andino. Esa forma férrea de ser austero, cumplidor, eso lo llevó, le hizo dar una relación muy buena con las casas comerciales alemanas, hasta el punto de que él era un tipo que hasta su uniforme era una cosa prusiana. El prusiano. Entonces, ese posicionamiento al final, ok. Pero en la Segunda Guerra Mundial, Venezuela se posiciona tarde también. ¿Qué pasaba en América? Que habían posiciones políticas de izquierda y de derecha reaccionando en contra de los Estados Unidos. Siempre. ¿Por qué? Porque los latinoamericanos, los iberoamericanos de la primera mitad del siglo XX, ¿quiénes eran? Los que todavía se sentían, como con un mal sabor por el resultado de la guerra hispanoamericana, donde los Estados Unidos se hace con el control de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, pero las Filipinas no entran en esto, sino Cuba y Puerto Rico. Eso que se podría pensar, bueno, o sea, que aquí en cualquier momento a los Estados Unidos se le ocurre meterse y nos declara el Estado Libre Asociado, como se pensó que iba a ser con Dominicana en algún momento, que fue invadido. Por el imperialismo norteamericano. Eso, cuando empiezan entonces estas grandes contiendas, tú te das cuenta que los movimientos políticos, los grandes movimientos políticos latinoamericanos en boga, todos se declaraban antiimperialistas, que era decirse anti-yanquis, pero fundamentalmente habían unos que iban más allá. Y si tú revisas los basamentos originales del peronismo y al propio Perón, ese tipo era fascista. Eran fachos, sí. Como la gran mayoría de los movimientos militares brasileños, los movimientos militares del Cono Sur, los movimientos militares en Bolivia y en Perú. Entonces, eso era. Y en la otra acera, ¿qué había? En la otra acera había gente que del Partido Comunista, alineado con la posición de la Unión Soviética, con sus cambios y variaciones, pero sobre todo es donde nace esa política de nosotros no podemos ser enemigos de los Estados Unidos, pero tampoco podemos ser absolutamente amigos de ellos, sino que tenemos que reivindicar una posición nacionalista. Y es allí donde el gran auge lo dan dos personajes. Betancur y Aya de la Torre. Y Aya de la Torre, con su reformismo nacionalista. Porque son unos tipos, de Indoamérica hablan en el APRA, ¿no? Así es. Y todo lo que se plantea en la Acción Democrática, después la cosa cambia. Pero Brasil ahorita, que se critica mucho, mira, Bolsonaro con Putin. ¿Está con Putin o está contra los Estados Unidos? El gobierno de Argentina, que era Perón, que estaba gobernando, le declaró la guerra a Alemania el día antes de que Alemania firmara la capitulación. ¿Tú sabías eso? No sabía. Se negaban a declarar la guerra al eje, porque los tipos no estaban, o sea, ideológicamente no estaban para allá. En Brasil más o menos lo mismo. Venezuela fue distinto porque Venezuela fue víctima de los ataques del ejército nazi por su papel ya en ese momento de firme suplidor de combustible para la maquinaria de los aliados. Y eso llevó a que Venezuela fuese vista, inclusive había una amenaza de una cosa ahí.
En tal sentido, cuando vemos ahorita la posición, ¿dónde está Argentina ahorita? Con Putin. ¿Dónde está Brasil ahorita? Ve a Bolsonaro. Sí, no es Bolsonaro, pero no es Bolsonaro. Es la tradición, es la tradición. Es el proyecto nacional brasileño de convertirse en potencia. Cuando tú ves a México, y permíteme, México. Oye, está López Obrador. La política mexicana histórica desde el Partido Revolucionario Institucional, ellos no rompen relaciones diplomáticas con nadie nunca. No, ellos no se meten en ningún lado. No intervención, eso es su posición histórica. Por lo tanto, se llama el tipo que propuso eso en México. Hay una doctrina de eso, que es un tipo, un nombre, un apellido. Hay varias, sí, se me escapa ahorita este momento. Es la de no intervención, principio de no intervención. No. Es la escuela de la Cancillería mexicana. De la Cancillería del PRI. Muy revolucionario. Bueno, 70 años manejando México. Mira, además, yo tengo que sumarte, claro, la gran parte de la explicación sobre la neutralidad o el tirarse en defensa al ruedo de Rusia, de estos países de América Latina, hay que meter el elemento económico, Daniel. Rusia ha metido plata parejo en muchos países. Bueno, en Venezuela hay, en Argentina hay. Alberto Fernández acaba de estar en Rusia, acaba de firmar unos tratados comerciales con Putin. Pasa con Nicaragua, que ha mantenido también hasta cierto punto Putin una inversión importante en Nicaragua. Entonces, ahí juega tanto la tradición como que Putin, y por eso es que vuelvo otra vez con mi cantaleta. Es imposible que yo así se diga, como dice Ender por acá, bueno, Putin se vende como el protector de la cristiandad ortodoxa que está en contra del globalismo. Tal. Es imposible que yo lo apoye, porque Putin es el suplidor económico que al final termina siendo el elemento geopolítico en el que se apalancan todos los regímenes del Foro de Sao Paulo, porque él vio que financiar eso era jorobarle la paciencia a los gringos, a los Estados Unidos, demócratas y republicanos. Entonces, yo no me puedo plantar a darle concesiones a Putin. Putin está financiando toda la izquierda latinoamericana. No porque Putin, que ese es el otro tema reduccionista, no porque Putin sea comunista. Putin no es comunista ni tampoco es un tipo de derecha. Putin reivindica un proyecto de capitalismo de Estado basado en una oligarquía de delincuentes, que eso es lo que está ahí a partir del aprovechamiento del elemento energético. Bueno. ¿Tú crees que Putin no es comunista? No creo. Bueno, fue formado en la caja de Venus, pero no es un gobierno del socialismo real, Daniel, me perdona. Bueno, no sé. Bueno, eso es una gran discusión. Fíjate que Federico Jiménez Los Santos tiene la posición de que eso es el comunismo. Y si nos vamos al análisis de la degeneración comunista que creó esa famosa tesis mucho más conocida por el modelo chino de un país y dos sistemas, sí, un país y dos sistemas. ¿No es eso más o menos lo que está intentando Putin? Que se mantenga el ferro control del país tal cual como era el régimen soviético y que haya un gobierno de oligarquías, no, libre mercado, no, oligarquías absolutas, oligarquías del poder. Bueno, y eso no era la Unión Soviética. O sea, es otra discusión, no la vamos a dar aquí, porque nos llevaría, esto a otro programa. Pero sí hay una gran discusión, si vienen unas definiciones y la sociedad las va a vivir. Yo estoy convencido de eso. Aquí lo que nos dice Juan Carlos López, que las ideologías evolucionan y la oligarquía es lo que en el comunismo se llamaba nomenclatura. Sí. Y cuando usted ve lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quiénes están llevando el control? Eso que nosotros llamamos la boliburguesía. Pero eso son oligarquías, eso no es una burguesía, eso es una oligarquía. Claro, pues ya estamos hablando de una potencia, ¿no? Venezuela todavía sigue siendo la Capitanía General de Venezuela. Pero Daniel, ahí está, te voy a confesar, ya que estamos terminando. Yo quería hablar, era sobre eso, por los 9 años tiene 9 años de muerto Chávez. Yo creo que nosotros estamos en Venezuela precisamente en el tomar el papel carbón y está tratando Maduro de imitar el modelo ruso, que es el modelo poscomunista y es el modelo que de alguna manera se contrapone al típico discurso de la izquierda de los de 60 y los 70, y es esto, pues un modelo que en algún caso, por ejemplo, Follmer aplaudió diciendo que ese era el modelo chino o lo que sea, pero es que el modelo chino por lo menos tiene índices de productividad económica
interesantes, Rusia no. Pero el caso de Maduro es eso, porque además es la visión de la oligarquía, de que son estos grupos económicos que tú favoreces, donde tú desregulas algunas cosas, no porque creas en el mercado, sino porque te estorban, entonces se las tiras a algunos amigos tuyos, de allí el principio de oligarquía, entonces es un coto cerrado. Hay que mirar al modelo ruso, porque creo que es el referente en Venezuela en este momento. Así es. Pero habrá mucho que discutir en adelante porque esto va para largo. Pero bueno, Neomar, nos vemos en la semana y así nos va, porque yo regreso y así nos va, no me he ido, es mentira. No crean en chisme, ni en cuento, ni en novela. Yo vuelvo y así nos va el próximo lunes. Gracias, Neomar, por esta conversación. A ustedes, amigos, gracias, como siempre, por habernos acompañado. Nosotros, como ustedes saben, estrenamos todos los días a las 8 de la noche, de lunes a viernes. Sábado y domingo estrenamos a las 12 del mediodía, siempre en hora de Venezuela y siempre aquí en mi canal. Gracias a todos nuestros suscriptores en Patreon. Patreon.com/DelaraF, la vía para que usted a través de su suscripción nos permita seguir creando todo este contenido. Hoy domingo no se pierdan los testimonios que también van a ser publicados después de este programa. Y ahí tienen contenido ligero, a que no te acuerdas, para que vayan y vean la novela más larga de la historia de Venezuela. Y por supuesto nosotros la semana que viene vendremos con muchísimo más. Saludos a todos, hasta mañana. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por la paz. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.